Bueno, muy bien. Ahí estamos. Hola, bienvenidos a Psicología y Nueva Humanidad. Me presento brevemente para aquellos que aún no vieron todos los videos. Mi nombre es Damián Tomasín, soy psicólogo cognitivo, trabajo con terapias breves por objetivos, donde el paciente puede experimentar y comprobar su propio avance y evolución desde una mirada holística, integral y también espiritual, ¿no? De esta experiencia terrenal, presente, que elegimos vivir, aunque a veces lo olvidamos. En estos momentos tan complejos que estamos viviendo, es necesaria la cooperación entre diferentes disciplinas y por ello las temáticas de este canal tienen que ver con esto, con el trabajo en conjunto, con la articulación entre la psicoterapia con otros aportes para enriquecer el proceso terapéutico. Y este es un momento de unión de la psicología, de la psicoterapia, con estas llamadas terapias alternativas, donde trabajando en conjunto potencian y benefician sin lugar a dudas al consultante o al paciente. Los invito a ver los videos anteriores del canal, a suscribirse, perdón, y en el final de cada video está mi dirección de email, que por las dudas la repito, porque me han preguntado por mensajitos, es tomasindamian@gmail.com, y para que se contacten quienes quieran iniciar también un proceso psicoterapéutico con estas características. Así que, bueno, muy bien, hoy estamos inaugurando una nueva sección del canal que tiene que ver con la invitación, ¿no? De diferentes terapéuticas, terapeutas, perdón, de diferentes disciplinas. Por eso suscríbanse y activen la campanita, así les va avisando de los videos que vamos a ir bajando más adelante, con otras disciplinas y otros invitados, para enriquecer este proceso de trabajo interior. Bueno, hoy tengo el enorme placer de entrevistar a José María Aiello, que es terapeuta holístico, abarca diferentes disciplinas que se complementan entre sí, fundamentalmente para aportar al bienestar del ser. Realiza algunas actividades como herramientas dentro de otras que tienen que ver con el Reiki, un Reiki arcangélico, trabajando con los rayos de cada arcángel, que ahora nos va a contar, la armonización de chakras a través de sonidos y piedras. También realiza terapia floral con las flores de Bach y sanación de linaje familiar, que probablemente en este punto estaremos haciendo un poquito más de doble clic para entender bueno, cómo trabaja a partir de esto. Así que, bueno, aquí estamos, José María, muy bienvenido. Bienvenido al canal y ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. La verdad, nervioso. ¿Para qué lo voy a negar? Pero bien, bien, y agradecido también de tu invitación y vivir esta experiencia y poder transmitir mis experiencias también desde lo personal, para poder entender y comprender más que entender esto, ¿no? ¿Para qué nos beneficia? Vos hablaste del bienestar del ser y creo que tiene que ver con eso. Esta experiencia humana es muy interesante, es muy fuerte, es muy intensa y todo lo que pueda complementar para eso, para comprenderlo y ver de qué manera irlo llevando, bueno, es una bendición. Así que gracias que me permites hacer mi aporte. No, por favor, un placer poder intercambiar, sobre todo en estos momentos donde hay tanta necesidad y donde pareciera que fluye, ¿no? En esta era de Acuario la necesidad de esta información, también una necesidad interior en cada uno que evidentemente ha llegado a ese momento con esa sed interior de conocimiento y de puesta en práctica en uno mismo. Así que, como mencionaba en la introducción, creo que es un momento ideal, digamos, en la humanidad para trabajar todos en conjunto, en los que trabajamos en este proceso de sanación o de seguimiento, en este proceso de crecimiento en cada uno, ¿no? Así que para iniciar dentro de esta introducción que había hecho en relación a cómo vos trabajás, a cómo es tu experiencia, a mí siempre me gusta arrancar antes de meternos un poco más en la labor, en la tarea, es ir entendiendo un poco tu historia personal, ¿no? Tu historia de vida,
cómo llegaste a acercarte a todas estas disciplinas con las que trabajás y más allá de acercarte, ¿cuál fue tu recorrido biográfico interior? Bueno, como vos dijiste, bien explicado, hablaste de una experiencia humana. Eh, Cuando vos, a ver, al poner terapeuta holístico, en realidad es como que en este momento ese es un rol. Vos que también lo has escuchado a Israel, él habla de el mejor videojuego creado en el universo, o habla del avatar, ¿no? En este caso yo tendría que decir, bueno, este avatar hoy cumple esta tarea, pero no dejo de ser un ser que viene a transitar esta experiencia humana y que en la 3D ha tenido distintas actividades, de hecho totalmente fuera de lo que hoy hago. Mis roles anteriores siempre estuvieron ligados a la gastronomía y a la hotelería. Tal vez de ahí salió un poco estas ganas del servicio, se ve que lo tengo como parte de mi aprendizaje en la tierra, solo que ahora desde otro lugar. Y llegué llegué como todos, más allá de que mis actividades en la 3D, siempre hubo inquietudes, siempre hubo búsquedas, siempre me di cuenta de que había algo más y que estaba esa inquietud de ver. Entonces empecé desde lecturas, empezar a ver esas lecturas que había tiempos atrás. Llegué por las lecturas, fui llegando a entender o ver, no sé, hablar de la Atlántida, de que había vida más allá de esta. Llegué a conocer la historia de Yogananda, que fue un poco lo que me abrió más la cabeza. Leí muchos de sus libros, de Madre Cósmica o Autobiografía de un Yogi y tantos más. Fueron como ahí rebobinándome, mientras por supuesto transitaba la 3D como todos, y la mayoría de las veces la 3D superaba lo otro. Pero también llegué al yoga, llegué a la meditación, que en esa época estaba de moda meditación trascendental, y era la trascendencia, pero también fueron marcándome un poquito y mostrándome un propósito. Pero también, como todos, yo llegué viviendo situaciones personales, los conflictos, las situaciones, dolores, experiencias tristes o lo que fuere, momentos fuertes, intensos, que creo que hoy lo entiendo de otro lugar. Esas crisis siempre nos llevan a los cambios, nos llevan a decir, acá así no se puede, algo tengo que cambiar. Y bueno, ahí fui en un momento muy fuerte de mi vida. Entré, tuve la oportunidad de acceder a encuentros donde fui viendo todo esto que hoy lo tengo más claro. Experimenté un encuentro en particular que fue lo que de un antes y un después, que fue acceder a una herramienta que se llama Sanación Espiritual en Presencia del Cielo, a la cual yo asistí como uno más que iba a llevar su problemática, pero realmente ahí pude ver realmente la importancia de lo que hoy entiendo que es la clave, que es el orden. Y por supuesto, participé en un primer retiro, para mí, un primer retiro espiritual de 7 días muy intensos, sanando, ordenando, viendo todo esto, pero donde entré por primera vez a comprender o escuché por primera vez lo que era la ascensión planetaria, la ascensión a quinta dimensión. Y ahí ya no hubo vuelta atrás, o sea, ahí ya empezó todo como para darme cuenta de que todo lo que yo me cuestionaba, pensaba o imaginaba, estaba. Había más respuestas, había más claridad, y si ese despertar, bueno, ahí tuvo mi primer despertar de conciencia. A través de eso me empecé a dar cuenta de que ya no podía volver más a otras actividades. Alterné, por supuesto,
porque la 3D también te lleva a seguir con las actividades, la economía, y hasta que uno va acostumbrándose a despegarse de todo eso, a desapegarse de todo eso. Pero empecé a hacer, ahí empecé a prepararme, a capacitarme, a ir haciendo formaciones, el Reiki, desde el tradicional Usui, hasta esta alternativa del Reiki arcangélico. De hecho, este año, si Dios quiere, voy a tratar de hacer una capacitación en Reiki Cristal, Reiki Arcoiris, que trabaja mucho con la energía lemuriana y trabaja también con la energía pleyadiana, porque tienen puntos en común. Y es más acorde con lo que también estamos transitando ahora, porque la energía crística es parte del plan, es el plan crístico. Y entonces, bueno, me siento bastante que me resuena. Y así, de a poco empecé a entrar en los cristales, aprendí a armonizar y a empezar a leer los chakras. A través de la lectura de los chakras me fui dando cuenta de otras cosas. Empecé a interpretar la importancia de las emociones, cómo esto influye en nuestro ser, en nuestras conductas diarias, y cómo la importancia del orden. Yo creo que todo esto tiene que ver siempre. La palabra, creo que lo que más aprendí en ese retiro y a través de esa herramienta fue la importancia del orden. ¿De qué hablaba ese orden? Perdón, ¿a qué se refería ese orden? ¿A un equilibrio mental, emocional? Claro, no, el orden, en realidad lo que pude aprender a través de esto es que en realidad este proceso de ascensión a quinta dimensión lo hacemos ordenados. O sea, no hay manera de hacerlo en estado de desorden. Si no estamos en equilibrio, si no estamos en armonía, si no estamos en sintonía, si no comprendemos totalmente el proceso, no estamos en condiciones de ascender. La ascensión no es un lugar, es un estado de conciencia. Entonces tenemos que estar en ese estado de conciencia, tenemos que estar en esa sintonía para poder empezar a sentir el proceso que nos va llevando a esa ascensión. Entonces, y el orden, o el desorden, mejor dicho, empecemos primero por el desorden. El desorden nos va llevando a todos esos procesos que después se materializan a nivel mental, o a nivel emocional, o a nivel físico. Pero en realidad el origen de ese desorden está en el alma. Y ese origen ese desorden en el alma es porque hay alguna ley absoluta, universal, leyes del cielo, que no estamos respetando. Cuando nos ordenamos a las leyes, automáticamente la sanación viene. El orden y sanación son sinónimos. Yo estoy ordenado, estoy sano. Cuando yo quiero sanar algo, que es lo que uno dice originalmente, lo que tengo que hacer es ordenarme. ¿Y a qué me ordeno? A las leyes. Las leyes son leyes absolutas que están para que estemos todos mejor. Son para el mayor bien de todos. Cuando las respetamos, la sanación llega automáticamente. Y ahí recibimos la armonía, estamos en equilibrio y todo nuestro entorno se empieza a acomodar. Como es adentro, es afuera. Empezamos a percibir ese orden cuando vemos afuera, ¿no? Pero para eso implica hacer movimientos. Ordenar las distintas piezas que hoy tenemos desordenados. Tenemos que ser conscientes de, a veces yo uso entre las personas que asisten a mi espacio el ejemplo, la analogía del ordenar el placar, ¿no? Ese placar, bueno, los que vivimos solos tenemos esas malas costumbres de, no sé, voy dejando la camisa en un lugar, tiro el pantalón, las sillas están apiladas de ropa, hasta que un día nos damos cuenta que así no se puede seguir. Yo tengo que ordenar esto, si no, esto me empieza a invadir. Bueno, el placar es la vida. Si yo no agarro esa ropa y no la empiezo a poner,
Pero claro, una cosa es abrir el placar y meter todo adentro, después cerrar y hacer de cuenta que no pasa nada, pero en algún momento la puerta se abre y se viene todo encima. Bueno, este placar es la vida. Cuando yo empiezo a colgar las cosas y pongo los pantalones con los pantalones, las camisas con las camisas, las remeras con las remeras, ahí ya empiezo a verlo, empiezo a ver un orden, empiezo a darme cuenta que todo está mejor. Y además, cuando voy mirando eso y voy viendo ese orden que me gusta, también me empiezo a dar cuenta que por ahí tengo 10 remeras, de las cuales todas tienen el mismo color, todas negras, y yo nunca me animé a comprar una amarilla o una como la que tenés puesta. No, que no me animaba porque estaba bien, con esto estaba cómodo. También puedo ver que de golpe de esas 10 remeras hay 5 que hace años que no uso, que pasaron de moda, que ya no están en condiciones, que las tengo, porque estoy acostumbrado, porque están ahí. Y las empiezo a sacar y veo que ahora se hace espacio y las puedo dar y las puedo regalar y todo circula. Esto para mí es la vida, o lo veo así. Empiezo no solo a vaciar lo que ya no tengo que tener más, sino que me deja espacio para recibir lo nuevo. Y hoy estamos en este proceso en el cual estamos dejando atrás las viejas energías que ya no vibran, que ya no están más, que son la vieja 3D, y voy empezando a incorporar las energías nuevas, lo que viene, hacia dónde vamos. Entonces, eso para mí es el orden, pero a margen de eso el orden, si yo respeto las leyes, esas leyes divinas, ahí también me vuelvo a ordenar. Las leyes están, obviamente, unas pertenecen a lo que es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero sistema. El sistema cósmico es el sistema de la familia de luz, es a la que todos pertenecemos. Es la que nos encuentra a todos como hermanos, es la que nos conecta con todos esos hermanos mayores, todas esas dimensiones que forman parte del universo, es la que está compuesta por todas esas jerarquías angélicas o maestros y arriba la gran fuente creadora, el madre, padre. Y esa siendo mi familia de luz, tengo que respetar las leyes que forman parte de ese sistema. De esa manera yo puedo recibir, o de esa manera yo puedo pararme en mis pies y darme cuenta de por qué estoy acá en la Tierra, qué vine a hacer, que esto fue una elección, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi propósito en la Tierra. Todo eso es lo que yo tengo que ir tomando en cuenta y respetando eso. Saber que existe una ley del balance, que es la que me determina las razones por las cuales estoy acá, es lo que yo vine a sanar, es lo que yo vine a aprender, es lo que yo vine a trascender, es lo que vine a balancear. La ley del karma y el dharma, esa es la ley del balance. Eso me permite darme cuenta de que soy 100% responsable de todo lo que me pasa. Y que si yo me mantengo respetando esa ley y trabajo internamente esto que me molesta o esto que traje o esto que tengo que trascender y tengo que sanar, me permite justamente eso, el orden, el equilibrio, la armonía en mi ser. Y por supuesto está después el otro sistema al que pertenecemos, que es el sistema familiar, que no es un sistema verdadero, es un sistema totalmente ilusorio. Son roles para nuestro aprendizaje. Son roles dentro de la Tierra para que nosotros podamos aprender. El sistema familiar es un sistema que no es verdadero, pero que estando en la Tierra, mis padres son mis padres, mis abuelos son mis abuelos, y si yo respeto las leyes que rigen ese sistema, después hay conflictos y hay desorden y hay dolor y tristeza. Totalmente. Entonces, ¿no? Y, perdón, en esto que venías comentando, ¿no? de cómo también cuando vas trabajando en llevar conciencia a esa elección prenatal de
esos padres que me tocaron y transmutás lo me tocaron a elegir, ¿no? Dar ese paso conciencial es difícil, pero cómo cuando lo empezás a transitar y lo empezás a hacer tuyo, cómo va allanando rápidamente esa sanación de todo lo que viene desde atrás, ¿no? Y que no te sentís como, en realidad, como alguien que está padeciendo esos padres, esos hermanos, no sé, esa pareja. Por eso, primero está lo que vos dijiste es lo correcto. Primero tenemos que tomar, por eso el tomar conciencia nos permite comprender, por eso comprensión desde el alma y no de Claro, entenderlo desde la desde mente. la mente, tal cual. Cuando lo queremos conectar, entender desde la mente ego, ahí nos quedamos en ese lugar de donde nos pusimos, ¿no? Nos pusimos en el lugar del dolor, o en el lugar de la víctima, o nos pusimos en el lugar del juicio, o en la queja, en la crítica, y no salimos de eso, y lo único que estamos generando es más de la misma energía. Cuando lo empezamos a comprender y damos cuenta que somos 100% responsables de todo lo que me pasa, también somos responsables de la elección de esos padres. Los hemos elegido nosotros porque para nosotros son perfectos, son los únicos y los mejores padres para el aprendizaje que hemos elegido transitar en la Tierra. Entonces, ¿y por qué? Y porque a través de ellos, primero porque son el canal por el cual llegamos a la Tierra, y segundo porque a través de ellos y de todo el sistema familiar, todos los ancestros, las energías que hemos venido a sanar o a balancear están presentes en el sistema. Y están presentes porque es así. Debe ser así, para que esa energía aparezca y la vea y la comprenda y pueda trascenderla y sanarla. Ahora, mientras yo continúe en el juicio, en la queja, en la víctima, etc., en la voy a salir del culpabilidad. sistema, voy a empezar a vivir mi vida y esa energía se va a seguir manifestando, se va a seguir presentando a través de otros hermanos actores. Totalmente. Una pareja, un compañero de trabajo, un amigo, un hijo, un vecino. Me va a seguir mostrando todo aquello que me molesta para que yo lo siga viendo. Es un poco el espejo, ¿no? Es lo que me muestra Totalmente. el afuera. Y ahí quedás, si no trascendés esto que vos decís, que es importantísimo, quedás como en ese loop, ¿no? Que queda como cerrado, que se va como repitiendo, 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 y sentís eso, como que estás ahí como empantanado, que no podés desapegarte de esa culpabilidad, de echar las culpas a papá o a mamá por lo que hoy me toca vivir, ¿no? Y te quedas como empantanado ahí, es como que no das ese pequeño gran primer paso de ese salto de conciencia. Tal cual, lo que es clave es que nosotros, independientemente de que el sistema familiar hoy acá es ilusorio, en la Tierra está cumpliendo un rol. Claro. Es decir, el sistema familiar fue creado después de nuestra caída en la Tierra para que justamente se llevara a cabo un aprendizaje. Y ese aprendizaje es sabiendo de que todo lo que ocurre en el sistema familiar siempre va a repercutir en los que más amás. Esto es parte del aprendizaje. Ahora, nosotros vamos a recibir permanentemente del sistema, recibimos constantemente del sistema. No importa que nuestros padres ya hayan desencarnado o a un abuelo haya desencarnado, no importa si yo los veo o dejo de verlos, si decido distanciarme, siempre vamos a recibir del sistema familiar. Ahora, si estamos ordenados, vamos a recibir el orden, la luz y todo eso amoroso que nos empieza a empujar y a llevar hacia la vida. Es donde tenemos que estar mirando, para adelante, para la vida. Claro, y la vida está todo. Ahí la vida está la pareja, están los hijos, está la salud, está la abundancia, las actividades laborales, está la ascensión. Ahora, si estamos desordenados, también vamos a recibir del sistema, pero vamos a recibir el desorden. Totalmente. El dolor, la tristeza, todas las acciones que puede haber habido atrás me terminan llegando. No de casualidad, me llegan porque obviamente forma parte de mi aprendizaje y lo que yo vine a sanar, pero ahí es donde es importante esto del orden, porque tengo que dejar
o tengo que salir de ese rol en el cual me paré como hijo, como nieto, o fuere, donde yo justamente juzgo, me quejo, critico, me pongo en víctima del sufrimiento que me hicieron padecer, o a veces el hecho de pararme en un lugar donde veo a mis padres chiquitos, indefensos, pobrecitos, Claro, y trato de ponerme en papá de mi papá o de papá de mi mamá, que tampoco es mi rol, y obviamente eso también es desorden. O sea, no es solamente siempre el tema de la queja. A totalmente. veces uno desde afuera, lo he escuchado, te dice, bueno, pero no, papá, yo papá lo amo, es lo más importante en mi vida, pero después uno lo ve que en realidad está parado en un lugar no de hijo, sino de padre de su padre, pendiente, ayudándolo, y bueno, de esa manera también genera su propio desorden. Ahora, cada vez que uno ve eh, el desorden que se puede dar en el plano mental, o el desorden que se puede dar en el plano emocional, o incluso ya cuando se manifiesta en el físico, la mayoría, todo esto tiene que ver con ese mismo desorden. Ujú. Las personas que dicen, bueno, tengo problemas para conseguir trabajo, o tengo conflictos permanentes con mi pareja, o repito patrones con respecto a las parejas, bueno, tiene que ver con eso. Por eso te decía que cuando hablamos de que todas las distintas actividades que yo llevo empiezan a complementarse, es Ujú. porque las vas detectando de maneras diferentes, pero vas llegando siempre al mismo punto, a un punto Claro. común. Vos decís, no sé, veo una persona que viene a hacer Reiki, Ujú. pero es imposible que yo, cuando empiezo con el Reiki, empezás a ver dónde están sus puntos de conflicto, y automáticamente empezás a verlo, y también te lo muestran, porque te lo muestran las energías superiores que están siempre asistiendo. Empieza a mostrarte de que hay puntos en particular, y estos puntos en particular se relacionan con un chakra, y ese chakra está relacionado con una emoción, como todos los chakras. Y vos decís, esta emoción, ¿por qué está acá dando vuelta? ¿Por qué están estos miedos? Si es el plexo solar, o por qué está esta situación cerrada en lo afectivo. Y empezás a preguntar, y es indudable que terminás llegando a que por ahí está, no sé, está atravesando por una situación de pareja. Pero cuando empiezas a indagar un poco más esa relación de pareja, es como que viene también en una repetición Claro. de Sí, un patrón distintas repetitivo. situaciones parecidas en las parejas. Claro. Y cuando empiezas a preguntar, ¿no? Ahí está, pero indudablemente, por lo menos lo siento así, siempre terminas dando cuenta que todo pasa por estas leyes. Ujú. Todo pasa por este orden. Entonces empiezas a preguntar, o puede habido una situación en la cual ha habido una pérdida de un embarazo, y ese hijo no se toma, es decir, distintas situaciones que terminan llevando al desorden, y sentir esa desarmonía y ese conflicto. José María, perdón, Que cuando por decís que supuesto, ese... Sí, disculpa. Sí, sí. sí, no, decime. No, cuando decís que ese hijo no se toma, te está refiriendo a que hubo una pérdida, ¿no? de un embarazo y después en el seno, ¿no? de la pareja o de la familia es algo como que se tapa, como que se oculta, ¿no? No queda asumido, no queda llevado al modo conciencia, sino queda como tapado. ¿Te estás refiriendo a eso o haces referencia a otra cosa? Perdóname, se hizo un Sí, cortecito, un no te... cortecito, ¿no? Hubo un corte de internet. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, puedes repetir, si Ah, me repetís. perfecto. Sí, cómo no. No, te decía que esto cuando decías que quedaba ahí en la pérdida del embarazo, ¿no? Y me dio la sensación que te referías a que con esa pérdida, como esa persona o esa pareja o ese sistema familiar oculta esa pérdida y no lo lleva a su conciencia, no lo esclarece, no le lleva luz. ¿Te quisiste referir a eso o hablabas de otra cosa? Sí, justamente es otra ley, ¿no? La ley Ok. de pertenencia en el sistema familiar dice que todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer. Ujú, Nadie debe ser excluido. ujú, Excluir a alguien es
hacer de cuenta que no está, que no existe. Un familiar con problemas psiquiátricos y que se lo oculta, como pasaba en épocas, ¿no? O un familiar que ha cometido algún crimen o una acción baja y nadie quiere hablar de él porque da vergüenza, una pérdida de embarazo, un aborto, por dolor, por vergüenza, por tristeza o incluso por desconocimiento de esta ley, no se la pone en la luz. Al no poner en la luz, esa ley se va a cumplir sí o sí. Entonces, lo que yo tapo, otro miembro de la familia lo va a terminar manifestando. ¿Cuál sería un ejemplo concreto Entonces, de eso? Se tapa y en el seno de una familia se tapa... en el caso claro, en el caso de un familiar con problemas psiquiátricos, yo lo tapo, nadie lo nombra, no Claro. existe, no se transmite, no hay ese tío, nadie. Otro miembro del sistema va a terminar manifestando esa misma situación. Esa Va a empezar manifestación a a través manifestar de cierta sintomatología también. problemas, problemas psiquiátricos. Claro, claro, Entonces claro. voy a decir, pero por este ser aparece porque, bueno, Claro. la única manera que yo tengo es justamente, tengo que incluir a ese familiar, honrarlo para que este otro sane, ¿no? Ese desorden empieza primero por el mental, después se sigue por el emocional, por último en el físico. Y para poder sanarlo, lo tengo que hacer justamente al revés. Empiezo a acomodar la parte física, sigue por el emocional y por último en el mental y llena la sanación. Entonces, Perfecto. pero y pasa lo mismo, un matrimonio que ha tenido una pérdida de embarazo o ha tenido un aborto y tiene otros 2 hijos, pero al preguntarle cuántos hijos tiene, te dice 2, hay uno que está excluido. Excluir ese hijo que está vivo, porque en el plano real nadie muere, todos están Obvio. vivos, solo que está en otro plano, ese hijo está. Y ese hijo, como hijo que no está siendo reconocido, obviamente se manifiesta en tristezas o en enojos o situaciones que llevan a que la mayoría de veces otro hermano manifieste lo mismo. Entonces, cuando empezás a preguntar esas cosas que vienen, no, porque tengo un problema, mi hijo está con este tema de salud o está con problemas en actitudes de conducta o a veces traen adicciones o puede traer una serie de trastornos. Cuando le preguntas si ha ocurrido esto en la familia, y la mayoría de los casos es sí. ¿Sí? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Totalmente. Y en esos casos, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuando eso se detecta o te van a consultar exclusivamente por eso? ¿Hay alguna metodología en particular para asumir ese ser que ya está en otro plano, para trabajarlo con aquella persona que quedó acá en la 3D o en... No, yo particularmente esto lo he aprendido porque lo he visto justamente participando en encuentros donde yo he asistido y lo fui viendo ahí, o sea, lo fui viendo claramente. Esto es automático cuando no se toma, perdón, a ese hijo, ahí se ve, se visualiza automáticamente el desorden y cómo esto genera dolor en todo el sistema. Lo genera en el hermano que está conectado y está manifestando esto, y se ve y se percibe en el sistema familiar. Ahora, yo lo que me ha pasado es que sí, como yo en la parte, como trabajo exclusivamente de manera individual, muchas veces he visto que lo he ido aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Mujeres que vienen con trastornos en toda su zona del plexo sexual, problemas de ovario, problemas de útero, empezás a trabajar energéticamente, es decir, trabajo con el Reiki, o le hago una armonización, o le hago una lectura de esos chakras, o trabajo con las piedras, y ahí empezás
darte cuenta que ahí hay un trastorno mucho más de fondo. Esa es solamente la manifestación física de algo que viene del lado emocional. Cuando termina la sesión y le hago la devolución de lo que vi, más allá que se haya hecho ya la armonización, le pregunto si ha ocurrido algo, si ha tenido algo, si ha pasado por esta situación. En mi caso, me ha dado que casi te digo, la mayoría tiene que ver con esto. Le preguntás y sí, o ha habido una pérdida de embarazo o ha habido un aborto. Entonces, y son temas que en general, bueno, ahora se habla mucho más, pero son temas que en general, tal vez la pérdida de embarazo me genera un dolor y prefiero no hablarlo, Claro. o no lo tomo en cuenta. Y en el caso del aborto, desde ya, más allá que hoy se habla mucho más, también se oculta, ¿no? Se oculta por vergüenza, a veces también por dolor. Uno y cuando preguntás, ya el solo hecho de decirlo, ahí ya produce un desahogo. Ajá. Y ahí lo primero que le explico es esta ley. Lo primero que le explico es la ley. Y directamente lo veo y se lo muestro. Y al escucharla, ya al escuchar la ley, al comprender Claro, de que ya se va todos acomodando. estamos vivos, ya se empieza a hacer un clic. Después de ya, lo primero que tiene que hacer es empezar a tomarlo. Y para tomarlo sí hay un proceso en el cual, cuando me lo permiten, abrimos un campo y en ese campo ponemos a todos esos hijos como para que ella o él o ambos, porque esto obviamente tiene que ver con la pareja, es tomarlo, lo ideal sería que lo tomen los padres, pero ese movimiento de abrazar a ese hijo, aunque sea a través de un almohadón donde está canalizada la energía, bueno, ya hace que empieza a acomodarse, empieza a poner algo en orden, ¿no? Claro. Y el resultado, los que he visto yo, son, la verdad que es bellísimo y enormemente bendecido, ¿no? Porque se ve enseguida el cambio hasta de las facciones, ¿no? Fisonomía, sí, sí, claro. De la fisonomía y sentir la alegría de que me saqué un peso de encima, ¿no? Qué bárbaro, claro, claro, tal cual, tal cual. Y eso después en el seno del contexto familiar, ¿no? En el caso de los hermanos que están en vida, también es un proceso de llevar a luz para esos hermanos, y sobre todo son grandes, que pueden interpretarlo, que pueden entenderlo, de los dos padres, ¿no? De la diada padre y madre, y comunicarlo de manera clara, compartirlo, para que también desde el lado de los hermanos que quedaron aquí con vida dentro de un cuerpo humano, que también lo puedan llevar a la luz, ¿no? Porque los hermanos también lo intuyen, lo saben. Muchas veces se ha dado que directamente, sin estar enterados de nada, van la hermanita y le dice: mamá, vos tuviste otro hijo, y de la nada surgen situaciones así donde los chicos parece que se acercan y muchos obviamente están más abiertos y tienen contacto, ¿no?, con el mundo espiritual, y terminan en preguntas donde los padres se quedan sorprendidos de algo que ya estaba oculto, como esto que vos comentás, ¿no? La pregunta, para resumirlo, es: ¿vos también Sí, llevás y sí. limitás esa comunicación o no? Y obviamente, Ajá. cuando vivimos en verdad, fluimos en armonía. Acá la verdad es poner todo esto en la luz. Estamos en un proceso trascendental yendo hacia el reino de la luz, estamos Correcto. yendo en luz. Uh-huh. Entonces, todo lo que pongamos a la luz y todo lo que pongamos a la verdad, y creo que cada vez esto se está manifestando más, Sí, por eso está totalmente. saliendo todo a la Sí. luz. Esto es ponerlo en la verdad. Entonces los padres tienen que tomar y saber que ya no puedo tapar más un hijo. Yo tengo 3 hijos, 2 en la tierra, 1 en otro plano, y esa es la verdad. Totalmente. Transmitírselo a sus hijos es tremendamente sanador para todo el sistema. Totalmente. Y Acomoda, discúlpame que te acomoda a cada interrumpa ahí. uno. Sí, sí. Porque es fundamental este punto, que también lo explicás, es que
muchas veces cuando la gente se empieza a asomar, ¿no? Sobre todo a qué es esto de las 3D, las 5D, la ascensión, estas cosas, suena como algo como muy, digamos, galáctico, ¿no? A veces como medio difícil. Y en realidad, para bajarlo bien a tierra, tiene que ver con uno de los ejemplos muy claros es esto, de llevar luz, de traer verdad a los sucesos de vida que nos tocaron vivir, ¿no? Y eso es algo bien de esta nueva humanidad o de este periodo que empezamos a transitar más fuertemente en los últimos años, de llevar luz a estas cosas, ¿no? De traer esta verdad, de iluminar en estas cosas que fuimos viviendo en este ciclo, en esta encarnación que fuimos tapando y que la dejamos ahí, ¿no? Como guardada en el closet. No sé si opinás lo mismo. No, 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 seguro. Nosotros, a ver, tenemos, digamos, tenemos edades diferentes, somos generaciones distintas, pero de todas maneras, justamente, venimos de generaciones donde era lo más común eran los secretos familiares, donde todo se tapaba, todo se escondía, donde era mejor no hablar, no hablemos de estos temas, mejor no hablar de ciertas cosas, como decía la canción, y y todo, obviamente, ahora, justamente, esto es lo que venimos ordenando y sanando, porque van apareciendo y tenemos que empezar a poner, y esto, por supuesto, las generaciones más jóvenes por ahí tienen otra impronta, y vos hablabas de los niños, que yo creo que en este momento están llegando con una luz diferente y vienen más preparados ya para las nuevas energías que estamos transitando, pero de todas maneras el sistema ya tiene una forma y cada hijo ocupa un lugar. Y cada hijo tiene un lugar dentro de lo que es la jerarquía, y el que es primero, el que es segundo, claro. Y si en el medio hubo una pérdida de embarazo, ya no es el segundo, es el tercero, hay que poner las cuestiones en su lugar. Es el ordenar del que hablabas tanto. Es el ordenar, volvemos a la palabra original, esto es poner orden en el placar. Es decir, digamos, digamos, esto es la verdad, y esta verdad sana, esta verdad floja, esta verdad pone armonía, permite que... Perdón, voy a conectarla, que se me está acabando la batería y conecto, así que ahí seguimos. Dale. Ahí estamos. Ahí creo que tiene. Entonces, todo esto justamente lo que hace es ir quitando y poniendo. Entonces, en el caso de los padres que llevaron adelante un aborto, le saca una presión, los acomoda, les da equilibrio. Después harán sus trabajos individuales cada uno para sanar esa parte individual de la razón que haya llevado a eso. Pero de vuelta, también sabiendo, porque a veces también carga la culpa en esto, y la culpa no funciona. Todos somos responsables. Sí tomamos responsabilidad, culpa no. Pero esos seres, como todos elegimos a nuestros padres, esos seres también nos eligieron. Esos seres eligieron a esos padres. Ese hijo que vino y fue abortado, eligió a esos padres. Sabía que venía y ese es su proceso y ese será su parte del aprendizaje. En la pérdida de embarazo lo mismo. Acá no es cuestión de sentir la culpa de haber abortado o sentirse mal, porque cuando en realidad esos seres nos eligieron como padres. Lo que tenemos que poner son las cosas en su lugar. Es decir, ese hijo no me está cuestionando o no está mal porque lo aborté. Ese hijo está mal porque no lo estoy reconociendo, claro. Porque no lo estoy dando su lugar en el sistema. Y ahí automáticamente voy acomodándome yo cuando lo hago, se acomoda la familia en general, se acomodan los hijos, esos hijos están percibiendo esto, porque están de alguna manera sin poder entender o sin poder explicarlo, si bien como vos decís, por ahí vos como terapeuta lo habrás visto, se te ha presentado algún caso de esos chicos que ven y perciben, ¿no? Lo que a veces, no sé, decíamos el amigo invisible, no sé si tendrá que ver con eso, desconozco
ese famoso amigo invisible que teníamos todos de chicos, tendrá que ver algo con esto, pero o es eso, o veíamos a nuestros guías, o veíamos a esos seres de luz que estaban al lado nuestro y bueno, no comprendíamos. Pero bueno, todo esto ayuda, ¿no? Al ordenamiento del contexto familiar, pero acá también es importante que el proceso este es individual. Si bien formamos parte de un colectivo humano, el proceso es individual, la ascensión es individual, es para todos, pero cada uno haciendo su tarea Su personal, tarea, su totalmente, sí, tarea sí. individual. Nadie lo va a hacer por uno, ¿no? Nadie lo va a hacer por uno. No, El trabajo de ese camino interior, de ese camino de autodescubrimiento, de ese conócete a ti mismo de la antigua Grecia es individual, y es individual. Y si no lo hacemos por nosotros, no va a haber ni pasaje a quinta dimensión, ni nada que nos venga a ayudar desde afuera para poder hacer ese trabajo, ¿no? Que está ahí pendiente. no. No, la ayuda, por eso digo, nosotros podemos tener asistencia, tenemos, de hecho, asistencia, bendecida asistencia de toda esta familia de luz. Cuando nosotros respetamos sus leyes, estamos ya en condiciones de recibir y tenemos todos de base, tenemos dos guías específicamente asignados personales para cada uno. Está nuestro yo superior, esa divina presencia del yo soy, que también está ahí para ayudarnos, para asistirnos cuando nosotros hacemos el proceso, cuando nosotros hacemos el movimiento de conexión a toda esa familia de luz. Tenemos asistencia, pero el trabajo aquí en la Tierra lo hacemos nosotros, esto es individual y cada uno lo tiene que hacer y nadie lo va a poder hacer por nosotros. El afuera es simplemente lo que forma parte de la obra de teatro que me va a ir mostrando las energías. Por supuesto, me va a permitir saber cómo estoy. Cuando yo observe que alrededor mío y todo lo que yo atraigo en mi campo está en armonía, quiere decir que yo también estoy en orden y en armonía. Y en cuanto empieza a haber ruido afuera, es porque todavía el ruido está dentro y lo tengo que ordenar. Perfecto, perfecto. Y desde esta sanación del linaje, cuando se dan esas relaciones tan complejas, ¿no? Con mamá, con papá, bueno, y viene toda esa parte tan conflictiva que antes, en un contexto, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Y para otra parte para otro momento de la sociedad, el psicoanálisis le daba un rol muy importante, ¿no? A entrar a ver y empezar a entrar de manera muy profunda en ese relacionamiento con nuestros padres. Y también el proceso terapéutico era mucho más largo, ¿no? Mucho más amplio. Hoy las cosas, desde el punto de vista de la psicología tradicional, fueron cambiando porque hay psicologías de terapias breves, como son la cognitiva, la sistémica, y desde el punto de vista de lo que es las terapias holísticas hay un montón que son excelentes y que ayudan enormemente, como estas que practicas vos y otras más que hay también. Quería preguntarte esto, ¿no? Más en detalle. Cuando se da eso, ¿no? De un consultante que viene a vos en esta cuestión de querer sanar esa relación con su madre y con su padre, ¿cómo lo encarás de manera holística desde esta herramienta? No, yo primero, que esto primero surge, como te dije, surge a través de la persona que viene, generalmente viene por distintos motivos. No, Claro, no puntualmente viene a decirte me no llevo es. mal con mi papá. Claro, No, capaz que no, te porque salió a veces no lo detecta, a claro. veces no lo detecta. Si empieza de vuelta, viene y estoy bajo de energía, no estoy durmiendo Claro. bien, tengo este problema, no sé, de físico, tengo personas que vienen a hacerse armonizaciones de manera periódica porque están bajo un tratamiento oncológico. Todo me ha llegado de esa forma, ¿no? Entonces, yo obviamente es lo que encaro primero, trabajo con una
trabajo, bueno, de hecho tengo acá, no sé si se verá en la pantalla, pero trabajo con, por ejemplo, esta bobina. Esta es Ajá. una bobina que se llama bobina Kundalini, que es de cobre. De cobre. Es una bobina cuántica. Esta bobina, por ejemplo, detecta en la parte física cualquier anormalidad que pueda haber en ese lugar. Te va marcando desde lo cuántico, a través de un campo cuántico, me determina que esta zona está con una energía, puede ser negativa, gira para un lado, Bien. o puede girar hacia la derecha porque está buscando su punto de equilibrio, pero en definitiva tiene que estar neutro, Claro. tiene que estar en ese punto de De equilibrio equilibrio. neutro. Cuando empiezo a aplicarle la bobina o pongo los cristales, ahí saltan, obviamente Claro. saltan temas, me permite hacerle la lectura de ese lugar. Y cuando empezás a preguntar y empezás a indagar, y qué sé yo, y obviamente ves que hay una cuestión afectiva, por ejemplo, una cuestión emocional, un profundo dolor de amor. Todos los problemas respiratorios, todos los problemas circulatorios y respiratorios tienen que ver con el chakra del corazón. El chakra del corazón abarca todo lo que es sistema respiratorio, sistema circulatorio y el sistema inmunológico. Tres sistemas, mirá qué importantes. Cuando yo no me conecto con el chakra del corazón, ahí tengo problemas físicos en esas áreas de mi Desórdenes. cuerpo Sí. físico. Pero la emoción que rige ese chakra es el amor. Entonces, dependiendo cómo yo me conecto con el amor, en el amor o el desamor, ese chakra se expande o se cierra, ¿no? Cuando lo decíamos poéticamente, ¿no? Uno está enamorado o siente la influencia del amor, el pecho se me expande, ¿no? Cargo todo esto, estoy bárbaro, estoy feliz, me veo diferente. Cuando siento la emoción de manera contraria, siempre Claro, siento como que claro, si me la hubieran opresión. clavado Sí. un puñal en el corazón, ¿viste? Sí. Me duele, me partieron en el corazón. Sí, es esa la lectura. El chakra se expandió o se cerró. No se cierra, se restringe. Por ende, toda mi energía, todo mi sistema energético, que es lo que hace mi campo electromagnético, que es lo que me genera esa energía vital, está bloqueada, no está circulando correcto. Entonces, ya por formación o por lo que sea, por costumbre o empezar a verlo o porque lo he visto yo en mi vida personal, no tenés que empezar, le pregunto y al preguntarle, obviamente, decir, bueno, ¿cómo estás con tu padre? Padre, ¿por qué digo a ese padre o madre? Pueden ser los dos, tiene que ver los dos, pero a veces el varón tiene que ver con la conexión con su padre porque es la energía que tiene que tomar. Cuando son mujeres, le pregunto por la madre porque esa es la energía que tienen que tomar. Tomamos del padre los varones, de la madre las mujeres, pero porque esa es la energía que nosotros nos para y nos pone firme para ir hacia la vida. Cuando no tomamos o tomamos de otra manera, ahí también está el desorden. Y a veces le pregunto a un padre, a un varón, le digo, ¿y cómo estás con tu padre? Y automáticamente, por ahí me dice, y yo con mi papá todo mal. O yo con papá hace años que no hablo. O papá no lo conocí. No lo conocí, no, me crió mamá, porque papá nos abandonó cuando éramos chiquitos. Entonces, ahí ya tenés dos temas importantes. Uno es, si lo vemos desde el lugar del alma, de lo que eligió en la tierra para transitar, está el abandono. Esa energía la tiene que sanar. Tiene que sanar el abandono como energía que trajo a la tierra como materia pendiente para resolver acá. Tal cual. Si no, el abandono se le va a ir presentando en otras áreas. Pero también tiene que ver cómo ordena su historia con su padre. Yo lo empecé a hacer, por ejemplo, a través de algo que tal vez vos como psicólogo lo conocés, que es la silla vacía. Sí. Que es de la terapia gestáltica. Ella me llevó y me mostró que es una técnica que rápidamente me permite sanar un determinado conflicto
porque me lleva directamente a ver el conflicto, ¿no? Es canalizar en esa silla vacía a esa persona, a ese miembro de la familia o esa energía que traigo, o a veces hasta una empresa o un supervisor, un jefe, sentándolo en la silla de enfrente y hacerle poner cara a cara. Pero esa es una técnica que a mí he visto resultados muy rápidos. Pero de vuelta, acá hay que volver a las leyes. Y la única manera que yo tengo de ordenarme con ese padre o esa madre, o ambos, es respetando las leyes del sistema familiar. Y hay una ley que es la ley de jerarquía en el sistema familiar, que dice que todos los que llegaron a la tierra o todos los que llegaron a la familia antes que yo tienen más jerarquía que yo. Jerarquía significa que mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos mis ancestros son los grandes y yo soy el chiquito. Yo siempre voy a ser chiquito en relación a todos ellos. No va a cambiar ni con mi edad, ni que mis padres estén en la tierra o ya hayan partido, no importa si yo los veo o un día dejé de verlos. Es pararme frente a ellos siendo chiquito, ellos los grandes, y esa jerarquía se la tiene que honrar. Honrar la jerarquía es reverenciar, es como si yo me parara frente a mis padres reverenciándolos. Bueno, hay muchos libros, si bien esto no tiene nada que ver con la religión, hay muchos libros que dicen honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Yo entiendo que ese era por ahí el verdadero mensaje, antes que se transcribiera, pero el honrar es reverenciar, y honrar significa que no juzgo, que no me quejo ni critico, que no trato a nadie de pobrecitos. Acá nadie es pobrecito, no hay víctimas. O sea, todos estamos en la tierra transitando un aprendizaje. Ese aprendizaje que nos lleva a nuestra evolución, a esa evolución de alma, a esa ascensión. Nadie puede, no hay manera de ayudar de manera directa en el alma a otro. Es imposible. Nadie puede sostener el dolor del otro. Cada uno tiene que sostener su propio dolor. Ahora, si yo no me ordeno y juzgo, quejo, critico, o pongo a mamá en pobrecita, pobrecita mamá, pobrecito papá, pobrecita mamita, encima que la estoy poniendo en chiquita, o trato de sostener el dolor porque no la puedo ver así, todo eso lo único que genera es desorden a mí, a nosotros, no a ellos. Totalmente. Y si está el enojo y está el conflicto, es porque yo me paré en un lugar de hijo más grande que juzga y se queja, cuando en realidad me estoy olvidando o no estoy tomando en cuenta que yo elegí esos padres. Los elegí porque son perfectos para que yo vine a aprender y vine a sanar acá. Entonces tengo que trascender ese enojo y ese juicio en agradecimiento. Agradecido porque me dieron la vida, fueron el canal, estoy acá pudiendo hacer toda esta tarea y transitar este aprendizaje gracias a ellos. Totalmente. Primer cambio que tengo que hacer. Y después, por supuesto, pararme en un lugar donde me desordené, me tengo que volver a ordenar. Entonces, a veces, ahí justamente, sentado en esa silla vacía, está el padre, y lo vas guiando a que vaya haciendo ese movimiento, primero a ver qué siente, qué percibe cuando siente la energía de su padre enfrente, qué emoción le aparece. En función de esa emoción vas detectando qué es lo que lo queja, si tiene que ver con un juicio y una queja, o tiene que ver con un exceso de amor, un dolor, el no haber podido todavía trascender una pérdida, el no haber conocido a su padre y entonces no lo toma en cuenta, o reemplazó ese padre ausente por la que en realidad es la pareja de la madre, pero que empezamos a llamarlo equivocadamente y desordenadamente padrastro cuando no lo es. Y tenemos que empezar a poner las cosas en el orden
hablar otra vez la verdad, ese padre es el padre, y entonces, y ahí automáticamente, cuando fluimos en la verdad, todo empieza a estar en armonía, todo se empieza a acomodar y lo empieza a sentir la persona, lo empieza a sentirlo de vuelta. Yo uso siempre mi ejemplo personal. Ujú. Este, yo vivencié mis desórdenes, vivencié mis momentos oscuros, vivencié mis propios demonios, y en cuanto los ves y los tomás y los ves y haces todos los movimientos de orden, automáticamente empieza a fluir. Y empieza a fluir todo tu alrededor. Y si bien todavía uno lo sigue viendo porque hay cositas que siempre aparecen, son capas, capas y capas y capas, donde cada vez más vas a lo profundo, vas hilando más fino, vas entrando pero bueno, primero hay que acomodar las primeras capas. Totalmente, totalmente. No, buenísimo, buenísimo ese trabajo y sí, coincido en eso. En un momento, uno de los primeros videos hablaba de varios tips, ¿no? Para conectarse, para aumentar la calidad de vida y conectarse con su esencia, son varios, y uno de ellos tenía que ver con esto, ¿no? Con la sanación de ese linaje familiar que, bueno, está muy potenciado y más profundizado por esta mirada desde que vos lo vas trabajando, ¿no? Así que más o menos como para ir tratando de ir cerrando, quería preguntarte, ¿cómo trabajás vos y si trabajás, ¿no? En complemento con psicoterapias, con otro tipo de terapias, ¿no? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo llevas a cabo? ¿Cómo? Sí, no es lo más, digamos, no es lo más habitual, Habitual. y en realidad llego lo hice y en algunos casos lo continúo haciendo. Llegó un poco, a ver, nada es por casualidad, pero cuando empezamos con esto de quedarnos en casa, esa parte del proceso de quedarnos en casa y tener que empezar que para mí yo siempre digo, fue el gran disparador de que aumentara el despertar, Totalmente. porque yo siempre lo viví o lo siento o lo interpreto como que fue el quedarnos adentro, ¿no? Quedarnos Sí. adentro, empezar a observarnos, empezar a observar el entorno, ¿no? Uno miraba no solo la pared sucia, Ujú. sino que veía todo, ¿no? El contexto en el que estoy, veo mi pareja, veo mi trabajo, veo mis hijos, veo lo que me está faltando, lo que me está pasando, y empiezan aparecieron miedos, más allá de que hubo miedos, hubo ansiedades, hubo cosas que fueron apareciendo, porque Ujú. que sí, que el trabajo que voy a hacer, y todo eso para mí generó justamente un intenso movimiento. Pero a nivel terapéutico, por ponerle un nombre, yo no me gustan mucho las etiquetas, pero digamos, a nivel terapéutico empecé a ver con otras personas, otros terapeutas, Ujú. muchos locales, algunos locales con los cuales que conozco, y me pasó también con dos personas fuera de Bariloche, que es donde yo vivo, eh, de que bueno, empezaron a trabajar de manera virtual y Claro. me empezaron a preguntar, y yo también, y hubo gente que venía acá y me decía, vos no podés empezar a trabajar, no podés hacer nada virtualmente, necesito, aunque sea sentarme a hablar. Dice, una hora charlemos, y entonces, bueno, hacíamos una meditación online o íbamos haciendo algún tipo de trabajo donde pudiéramos acomodar los chakras desde un lugar diferente, con una guía, con una coordinación. Y me llamaron un par de veces, e incluso me llamaron a un colega tuyo, es decir, terapeuta psicológico, que Ujú. se encontraban con que estaban en esta situación con puntos en los cuales como que habían quedado ahí. Claro. No Ujú. podían, no podían salir de este tema, ¿no? De hecho, Ujú. acá me empezaron a llamar primero terapeutas holísticos que están en otras disciplinas,
ya sea porque hacían biodecodificación Claro. o hacían sanación cuántica, y me decía, mira, llegué a un punto en el cual me doy cuenta que estoy ahí, estamos trabados y no podemos salir de ese punto. Entonces dijimos, ¿podemos hacer algo en conjunto? Y empezó la posibilidad de decir, bueno, a ver, compartamos un encuentro a nivel virtual a través de un Ujú, Zoom y vamos viendo, y entonces por ahí desde lo que yo, siempre partiendo de en base de las leyes, ujú. por ahí la forma de preguntar me generaba entrar desde un lugar diferente o entrando preguntando esto que te digo yo, o sea, por ahí alguna terapia maneja o trata, sería la palabra adecuada, una pérdida de embarazo desde un lugar de esa terapia. Claro, Pero de golpe escuchar de otra persona que le cuenta y le habla sobre lo que dijimos recién, sobre la pertenencia, sobre tomar ese hijo, etcétera, por ahí claro, habría a la posibilidad de que se incorporaran cuestiones diferentes. totalmente. Entonces, si bien no lo hacemos en conjunto, eh, la terapeuta, la persona y Sí, yo, continúa, claro, este, y continúa después con con su la proceso terapia como terapéutico. venía, Sí, pero sí, sí, es como, tal vez ese momento ayuda a destrabar algo que hasta ese instante estaba trabado. totalmente. Y sabés Eh, que, perdón, sabés que uno de los motivos también que me impulsaron también a abrir este canal tiene que ver con esto, ¿no? Porque sobre todo de lo que es la formación del psicólogo tradicional, ¿no? De, digamos, con una carrera, con una licenciatura, donde venís con toda la estructura de la formación core de la psicología, ¿no? La gran mayoría del perfil del psicólogo no está abierto, ¿no? A incorporar estas terapias que son claramente desde mi visión, porque aparte yo las viví en mí y las transité y las experiencié, aparte de todas ellas, por supuesto, no todas, que también te ayudan de una manera enorme. Y así como el psicólogo trabaja interdisciplinariamente con un psiquiatra para que ese paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, con un trastorno de ansiedad, esté medicado desde la psiquiatría tradicional, interactúa y entre los dos, ¿no? Como equipo atienden a un paciente, uno de los psicoterapéuticos y otro de la medicación, se puede dar esa cuestión de trabajar con otras disciplinas, con otras terapias, también en un proceso psicoterapéutico. Entonces, como vos bien decís, bueno, estamos parados acá o capaz que es mejor darle una vuelta, una mirada diferente a como lo que venimos tratando y esto desde lo familiar, bueno, venir digamos, con tu aporte para que en una o dos sesiones se trabaje exclusivamente ese nodo, ¿no? Que está ahí y después se continúa con todo el plan de trabajo de la psicoterapia. Así que, como estamos hablando ahora, se puede trabajar así interdisciplinariamente con otro montón de terapias. Y yo creo que este es el momento para eso. sí, pero hay que tomar en cuenta de que no estamos en el mismo lugar en la Tierra como estábamos hace algunos años atrás. Totalmente. Entonces, hay que ir dejando esas viejas energías y integrando las nuevas, ¿no? Porque todos nos vamos ayornando o vamos acomodándonos a lo nuevo, porque hoy todo va a formar parte de esta integración o de parar el ser hacia un nuevo camino, porque esto ya influye, como te dije, estamos hablando de tener que mantener todo el sistema de chakras equilibrado y en armonía para que nuestra energía vital funcione de manera correcta. Tengo que empezar a interiorizarme, ¿no? ¿Qué son los chakras? ¿Qué Claro. energía tiene que ver? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Qué emociones? ¿Qué parte del cuerpo influye? Porque si empezamos a trabajar, te digo, he visto muchos casos, ¿no? Me dice, sí, no, pero me operaron las tiroides. ¿Y Ujú. por qué te operaron las tiroides? Y porque bueno, pero las tiroides tienen que ver con este chakra de la garganta y acá hay que empezar a acomodar lo que estoy comunicando, cómo hablo, qué estoy diciendo, qué no estoy diciendo, qué me guardo.
Entonces, eso hoy es importante. También tomar en cuenta que hoy la alimentación pasa a ser algo importante. Ya no por una cuestión de filosofía, ¿no? De decir, soy vegetariano, soy ayurveda, soy vegano No. por filosofía. Sí, no, no No, por la etiqueta, ya no por la ahí, etiqueta, porque ahí ya no, interviene la ya mente, ¿no? no. Nuestro cuerpo físico empieza a necesitar buscar una alimentación acorde a las energías que estamos recibiendo. Tenemos Totalmente. que estar en sintonía para poder tomar esas energías. Estamos saliendo del humano de carbón, estamos entrando al humano cristal y necesitamos acomodar y hacer la alimentación más alcalina posible. Entonces ya hay que ser consciente de lo que estamos comiendo, no digamos, sentido común de lo que comemos. Es decir, entonces la medicina tradicional va a tener que acomodarse Totalmente, también. totalmente. Desde todas estas disciplinas que vos... Entonces yo creo que hoy el complemento, o como medicina, como una medicina más integrada, creo que sería la palabra, decir, bueno, integramos todo. Entonces está bueno que interdisciplinariamente se pueda hacer cosas en conjunto. Más allá de las personas, hablo Obvio. de las disciplinas, ¿no? Después, bueno, algunos lo tomarán más, otros lo tomarán menos, otros se adaptarán más rápido, otros no, pero sí, sí, yo coincido que es así. Por lo menos el ejemplo que yo tuve, que te digo, apareció sincrónicamente o porque tenía que ser así o fue guiado que fuera así, fue ejemplos que fueron enriquecedores, porque también yo pude ver otras técnicas que el otro terapeuta aplicaba o lo hablaba o cómo esa otra persona tomaba una y tomaba la otra. Y después, por supuesto, en el resultado, cuando vemos que las cosas empiezan a acomodarse en esa persona, vemos que estábamos bien encaminados. Perfecto, perfecto. Genial, genial. Y sí, como hablábamos, estuvimos hablando en toda la entrevista, queda esto como común denominador, ¿no? Son estos tiempos para ser conscientes, para ir pasando de este modo mente al modo conciencia, dejar la dualidad atrás y traer, como vos mencionaste, o sea, yo llamaría que el modo mente es el modo desorden, ¿no? A través del manejo y del liderazgo del ego y de la mente, y el modo conciencia es el modo orden del que vos hablabas, donde apunta a este lugar de equilibrio, ¿no? De armonía, de dejar estas cuestiones duales y estas cosas bipolares, ¿no? De los extremos, y apuntar a esta armonía, y esta armonía es el orden, y ese orden viene a través del equilibrio de diferentes planos, ¿no? Del cuerpo, de la mente, del espíritu, y bueno, es un trabajo integral y coincido con esta visión desde que más allá de lo que los medios de comunicación nos venden de lo que está pasando en estos últimos años, creo que podemos percibir, ¿no? Que hay un despertar enorme y ese despertar enorme tiene que ver con esto, con una necesidad interior del alma de la gente de hacerse esas preguntas tan profundas que en otro momento de la vida no se hubiese hecho. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es la vida después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dormimos? Esas preguntas que en otro momento eran más difíciles, que hubo siempre un nicho, una parte, ¿no? de la humanidad que lo hacía, ahora parece ser que en los últimos 2 años hizo plumf, ¿no? Como que se amplió, como que estalló. Sí, totalmente. Bueno, a ver, el modo mente nos mantiene en esta energía baja o nos mantiene justamente en todas aquellas cosas que son las que nos traban, ¿no? Empieza el miedo, la ansiedad, las preocupaciones. Ahí está el modo mente que no tiene nada que ver con el modo intelectual. El Claro. intelecto es otra cosa. Uh-huh. Pero desde el modo mente es ese, ¿no? Ese es el yo inferior que nos tiene ahí, siempre metidos y sumergidos en modo supervivencia Uh-huh. o en modo necesito. Tal cual. Ya cuando uno está en la conciencia ya está
en lo superior, ahí ya está mi yo superior, ahí no es el yo inferior, ahí estoy en el yo superior. Ahí me conecto con esa energía, por eso es tan importante empezar a conectarnos con la familia de luz, porque de ahí baja la conciencia y es donde realmente empieza a correrse el velo y empezamos a ver la verdad, y ahí sí empezamos a comprender que hay algo ahí. ¿Cómo va a ser el proceso? Creo que nadie todavía tiene la respuesta. Hay tanta información, hay tantas distintas vertientes y corrientes que, bueno, creo que también justamente viene como desafío el saber discernir. Estamos en un momento de discernimiento, de tratar de comprender, de ser, pero básicamente ser impecables. Ser impecables, ser honestos, manejarnos desde la bondad, desde el amor y empezar a ver qué hay. Yo soy un convencido de que ya todo lo que pasó, ya pasó, ¿no? Ya no volvemos a ese humano. La Tierra ya está en otra frecuencia y por eso se están dando estos despertares. Habrá confusión todavía, sí, por eso digo, mucha confusión, mucha información, hay mucho y bueno, cada alma está haciendo su proceso, ninguna más que otra, ninguna más importante que otra, cada uno está haciendo su proceso individual, nadie lo puede hacer por otro y nadie puede pararse y ponerse en los zapatos del otro. Cada uno está haciendo eso, pero tomar conciencia sí, es diferente. Empezamos a verlo, empezamos a comprender las emociones, no a taparlas, no a esconderlas. Ese es el planeta de las emociones. Entonces, pero sí empezar a ver de qué manera, cómo me afecta, cómo no me afecta, de qué manera me fui de centro, cómo vuelvo a mi eje, cómo estoy en ese punto neutro que es como deberíamos estar, la neutralidad, como para no irnos a los extremos. Ni puedo estar peleándome las 24 horas del día con todo el mundo, ni tampoco voy a estar 24 horas meditando. Tengo que estar en un punto neutro y ser consciente que si se me fui, bueno, volver otra vez a ese eje. Bueno, y para eso, bueno, lo que podamos asistir nosotros, bienvenido sea. Totalmente, totalmente. Bueno, genial, excelente cierre, excelente resumen de todo lo hablado y todo lo intercambiado. Bueno, no me queda más que agradecerte de corazón por haberte hecho este espacio en la agenda, que vinimos hablando hace ya un tiempo atrás, que nos fuimos conociendo por esas cosas y las vueltas de esta vida, ¿no? Tan linda que te lleva a cruzarte con gente, sobre todo en este momento, que empieza a vibrar como uno, y eso es lo lindo, de poder encontrar un lenguaje en común, de poder encontrar una visión de esto que estamos viviendo, de estos momentos tan complejos, pero tan emocionantes a la vez. Y también muy contento de haber compartido esta entrevista con vos, por las temáticas que estuvimos hablando, por tu disposición, por tu claridad. Así que muchísimas gracias de corazón, y lo dejamos abierto probablemente para una segunda vuelta dentro de un tiempito. Bueno, no, al contrario, de vuelta, te repito, la gratitud es mía y haberme dado la oportunidad. Esta es de vuelta, mi primera experiencia a través de una cámara. Espero que haya estado bien y que se haya entendido. Se haya entendido bien, pero lo más importante no soy yo, sino bueno, el mensaje. Y como decís vos, estamos en el momento más trascendental de toda la raza humana, de toda la historia humana. Hay que empezar a disfrutarla, hay que empezar a ser conscientes y bueno, empezar a mirar hacia adelante. Totalmente, así es. Un fuerte abrazo y estamos ahí en contacto. Gracias. Una bendición para todos. Gracias.